Vamos ahora a ver cómo se realiza el procedimiento chi cuadrada cuando tenemos un conjunto mayor de datos, recordando que la prueba chi cuadrada la utilizamos para determinar si una serie de datos se ajusta a una distribución determinada. En específico, aquí vamos a hacer uso de Excel para realizar todo el proceso. Como ya sabemos, la prueba chi cuadrada se basa en la determinación de una hipótesis nula y una hipótesis alternativa. En este caso, la hipótesis nula la vamos a definir como que los datos se distribuyen a una determinada distribución, y la hipótesis alternativa la vamos a asociar a que los datos no se distribuyen a esa distribución que previamente habíamos determinado en la hipótesis nula. Bueno, el procedimiento general para la prueba chi cuadrada se muestra en la pantalla. Dice que primero debemos obtener al menos 30 datos de la variable a analizar. Se debe de calcular la media y la varianza de los datos. Se debe de crear un histograma de m intervalos. Está recomendado que sea de 6 a 15 intervalos. Hay que calcular su tamaño y obtener la frecuencia observada en cada intervalo. También debemos de establecer la hipótesis nula, y está asociada a una distribución de probabilidad, y en este caso también la hipótesis alternativa, que como anteriormente mencioné se asocia a que los datos no se distribuyen bajo la, en este caso valga la redundancia, la distribución de probabilidad previamente propuesta. Hay que calcular la frecuencia esperada, que denotamos como E de I, a partir de la función de probabilidad propuesta. Hay que calcular el estadístico de prueba chi cuadrada, es decir, el valor de chi calculado, chi cuadrada calculado. Posteriormente debemos de definir el valor de chi cuadrada de tabla a partir de un nivel de significancia dado. Y finalmente tenemos que comparar el valor calculado o el estadístico de prueba con el valor crítico, siguiendo la siguiente regla. Si el estadístico de prueba es menor que el valor crítico, no rechazaremos la hipótesis nula. Vamos a resolver entonces un ejemplo. Vamos a tener lo siguiente en Excel. Vamos a ver que tenemos este conjunto de datos. Son 50 datos. Bueno, vamos a calcular su media con la función promedio. Promedio, y como argumento los datos. En este caso nos da un promedio de 15.04 y una desviación estándar muestral que calcularemos con esta fórmula. Desves.m, y como argumento los datos. En este caso tendremos una desviación estándar de 3.62. Bueno, siguiendo el procedimiento, se nos pedía calcular primero el número de intervalos. En este caso está recomendado utilizar un rango de intervalos de 6 hasta 14. O bien de otra manera se pueden determinar el número de intervalos mediante la siguiente fórmula. La fórmula es 1 más 3.322 por logaritmo base 10 de el número de datos, que en el caso de este ejemplo son 50 datos. Entonces tendremos que colocar ahí como argumento 50, ¿sí? Damos enter. En este caso tendríamos
6.64 intervalos, que lo redondeamos al entero inmediato superior. Sería realizar el ejercicio con 7 intervalos. De cualquier forma, este número, el 7, está dentro del rango de intervalos permitido para la realización de la prueba chi cuadrada. Debemos de obtener también la amplitud de los intervalos, que se obtiene de la diferencia del dato mayor y con el dato menor. Entonces, el dato mayor es posible obtenerlo directamente en Excel mediante la función max, como argumentos los datos. Tenemos ahí, el dato mayor será 24 y el dato menor lo calculamos mediante la función min. Seleccionamos los datos. En este caso tendremos como dato menor el 7. Bien, ahora el rango será el dato mayor menos el dato menor, es decir, 24 menos 7. Tendremos un rango de 17. La amplitud, entonces, se refiere a la amplitud que tendrían los 7 intervalos que vamos a establecer para la resolución del problema. Y la amplitud la obtenemos mediante la división del rango entre el número de intervalos. En este caso nos sale 2.42, dado a que los datos que tenemos son enteros, es decir, son discretos. Este valor se tendría que redondear también al entero inmediato superior. Entonces podríamos determinar intervalos de amplitud 3. Y bueno, ¿cómo estableceríamos ahora los intervalos? Perfectamente podríamos empezar a partir del dato menor. Vamos a suponer que tenemos aquí intervalos. Vamos a determinar el límite inferior y el límite superior. El límite inferior entonces necesariamente tendrá que empezar en el dato menor. Y como límite superior, considerando una amplitud de 3, llegará al entero 9. De tal forma que el segundo intervalo será de 10 con amplitud de 3. Consideramos 10, 11, 12 hasta el 12. El tercer intervalo será 13, 14, 15. Y bueno, así sucesivamente hasta llegar al límite superior, que está en 24. Quedaría en este intervalo. Entonces tendríamos los 7 intervalos propuestos de esta forma. Entonces a partir de ahí podríamos aplicar los pasos que siguen al procedimiento para realizar la prueba chi cuadrada. Pero bueno, también como les mencioné, esta pudiera ser una forma de determinar el número de intervalos que serían necesarios para la resolución de este problema. En esta ocasión no utilizaremos este número de intervalos. Vamos a
resolverlo para 11 intervalos. En este caso también tenemos un dato mayor de 24, un dato menor de 7, entonces tendremos un rango también de 17. Y la amplitud de los intervalos al ser mayor disminuirá y lo calcularemos en 2. De tal forma que pudiéramos determinar los intervalos de la siguiente manera. De 6 a 7 un intervalo, de 8 a 9 otro, y así sucesivamente hasta completar los 11 intervalos que nosotros propusimos para la resolución del problema. Entonces nos regresamos un poquito qué es lo que estamos tratando de hacer aquí. Bueno, es determinar si el conjunto de los, en este caso 50 datos, se ajusta a una distribución Poisson con media 15. Esto lo establecemos como la hipótesis nula y como hipótesis alternativa otra distribución. Entonces todo el proceso consistirá en determinar si aceptamos o no la hipótesis nula, es decir, H0. Debemos de calcular una columna para las frecuencias observadas, que denotamos con OI. Bueno, aquí la fórmula para determinar las frecuencias observadas la vamos a colocar como sigue. Vamos a tener la fórmula igual a frecuencia. Vamos a abrir paréntesis. ¿De qué datos? Pues de los 50 datos que tenemos. ¿De qué grupos? Pondremos aquí como argumento el límite superior de cada uno de los intervalos. Cerramos el paréntesis, damos enter. Entonces lo que quiere decir aquí es que en el intervalo de 6 a 7 tenemos un dato que cae dentro de este intervalo. ¿Cómo calculamos las frecuencias observadas para los siguientes intervalos? Vamos a seguir el proceso siguiente. Seleccionamos toda la columna de la frecuencia observada. Oprimimos la tecla F2. Y bueno, cuando nos aparece de esa forma la celda, vamos a presionar al mismo tiempo Control, Shift y Enter. De tal forma que las frecuencias para los diferentes intervalos se colocan automáticamente. Entonces, para corroborar que está bien, la suma de estas frecuencias debe dar un total de 50, que corresponderá al número de los datos que tenemos. Tenemos que calcular una columna más de la probabilidad. Y bueno, aquí en esta columna debemos hacer uso precisamente de la función de distribución en específico que está propuesta en la hipótesis nula. En este caso estamos empleando la distribución de Poisson. Y bueno, aquí hay dos formas de obtener el valor que corresponde a esta columna. Una, la más fácil, es realizarlo mediante la fórmula que brinda Excel para esta distribución. La fórmula sería la siguiente. Es Poisson Dis, la que precisamente aparece aquí. Como argumentos nos pide un valor X, que en este sentido vamos a considerarlo como el límite inferior, es decir, en este caso 6. Como media
aquí precisamente el valor de la media lambda, que es 15. Y como acumulado tendremos que colocar aquí falso para devolver la función de probabilidad. Entonces escribimos falso. Para considerar el límite superior vamos a ponerlo aquí. Entonces sería considerando ahora el límite superior, es decir el 7, en este caso la celda B18, como el valor de X, en este caso en la fórmula. Ahora sí, damos enter y tenemos un resultado de 0.015. Bueno, ¿qué es lo que sigue? Jalar esta fórmula para los siguientes intervalos. La suma de esta columna en específico debe dar un valor de 1 o muy cercano a 1, como aquí se puede observar. En este caso la suma da 0.9954. Bueno, también había mencionado que esta columna se puede calcular directamente si sustituimos la fórmula de la distribución de Poisson en este caso en la celda. Entonces, recordando la fórmula de la distribución de Poisson, es la siguiente. Bueno, aquí tenemos la fórmula de la distribución de Poisson, es lambda a la x, Euler a la menos lambda, sobre el factorial de x, con x mayor o igual a 0. Bueno, entonces si aplicamos esta fórmula, vamos a pasar a Excel otra vez. Bueno, ¿cuál sería esa fórmula aplicada aquí? Bueno, se definiría como la lambda, que es 15, la media, primero al límite superior o inferior, de todas maneras es indistinto. En este caso, primero al límite superior por Euler a la menos lambda, que es 15, sobre factorial del límite superior, en este caso que es 7. Más, aquí entraría la segunda parte, considerando aquí límite inferior, 15 a la 6, que es el límite inferior, por Euler a la menos lambda, que es en este caso 15, sobre factorial del límite inferior, que aquí sería 6. Bueno, si damos enter a la fórmula, vamos a tener el resultado igual a la celda adyacente. Recordando aquí que la única diferencia es que aquí utilizamos la función que nos proporciona Excel directamente para la distribución de Poisson, y en esta otra columna lo realizamos de manera manual. Vemos que con ambos procesos, con ambos procedimientos, tenemos resultados similares. Bueno, también hay que considerar que la suma de estas debe dar 1 o muy cercana a 1 para saber o reconocer que realmente sí estamos realizando el análisis y el procedimiento de manera correcta. Bien, vamos a calcular una columna más que denominaremos las frecuencias esperadas o teóricas, que obtendremos mediante la multiplicación del número total de datos, que en este caso es 50, por la probabilidad. Entonces la fórmula aquí la establecemos como la probabilidad por 50 datos, que son en este caso. Eso nos dará la frecuencia observada. Esta fórmula la arrastramos a las siguientes celdas para cubrir todos los intervalos, y entonces tendremos las frecuencias esperadas para cada uno de los intervalos. Por ejemplo, aquí para el intervalo con límite inferior 6 y límite superior 7, es decir, de 6 a 7, tendremos una frecuencia observada de 0.76. Para el intervalo de 8 a 9, de acuerdo a la distribución de probabilidad
propuesta, que es la de Poisson, tendremos una frecuencia esperada de 2.59, así sucesivamente. Bueno, total también resulta, nos debe de dar un valor cercano a 50, que es en este caso nos da 49.77, es cercano a 50, entonces vamos bien en los cálculos, ¿no? Para calcular la columna del error, ¿qué es lo que hacemos? Aquí vamos a aplicar la fórmula de la distribución chi cuadrada, que en este caso sería la siguiente. Pondremos igual, abriríamos dos paréntesis y sería la frecuencia observada, es decir, la celda G18, sería la frecuencia esperada, es decir, la celda G18, menos la frecuencia observada, en este caso 1, eso al cuadrado. El cuadrado aquí se pone con este signo del triángulo con punta hacia arriba, que se puede poner mediante el teclado, o bien podemos hacer uso de la función potencia, y estos valores se tienen que dividir entre la frecuencia observada, en este caso 1. Bueno, entonces el error en este caso era .075 433. Jalamos para todos los intervalos, de tal forma que el valor estadístico de prueba, es decir, el chi cuadrada calculado, será la suma, abrimos paréntesis, la suma de esta columna. Es esta columna. Tendremos un valor de estadístico de prueba igual a 1.76. Y un valor crítico chi cuadrada, es decir, un valor de tablas, que obtenemos mediante la fórmula siguiente. La fórmula es prueba.chi.in. ¿Qué probabilidad? La del nivel de significancia establecido. ¿Con qué o con cuántos grados de libertad? En este caso será el número de intervalos menos 1. Tenemos 11 intervalos menos 1, 10. De esta forma ponemos 10 grados de libertad aquí como argumento. Damos Enter. El valor crítico de chi de tablas es 18.30. Entonces tenemos la siguiente regla de decisión para aplicar. Nos dice que si el estadístico de prueba, es decir, 1.76, es menor que el valor crítico, en este caso es 18.30, no rechazamos la hipótesis nula, de tal forma que aquí en el ejemplo no rechazamos la hipótesis nula, es decir, la aceptamos. Aceptamos la hipótesis nula y concluimos que los datos se ajustan a la distribución propuesta, que en este caso fue la distribución de Poisson con media 15. De igual forma, aquí pudimos haber propuesto cualquier otra distribución, considerando o tomando en consideración solamente que los datos al
al ser fraccionarios, se dice que son discretos. Entonces aquí para datos discretos existen distribuciones de probabilidad para utilizar en específico. Bueno, con esto terminamos este ejemplo. Aquí tienen un error, entonces concluimos que los datos se ajustan a la distribución propuesta